Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a empezar. Cualquier cosa, si se conecta alguien más, lo acepto en el transcurso. Así que, bueno, díganme si se ve todo bien, si se escucha todo bien, y si hay algún problema me interrumpen. Y bueno, ahí si hay alguna duda también, no hay problema con eso. Bueno, vamos a empezar. El práctico de hoy es sobre diagramas de transformación isotérmica. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de la parte de template, principalmente haciendo enfoque en los diagramas, antes de empezar con el práctico, ¿sí? Bien. Ustedes habían estudiado en teoría que un tratamiento térmico es una combinación de operaciones de calentamientos y enfriamientos a distintas temperaturas, que se le aplica un metal o una aleación para obtener en ellos propiedades deseadas, ¿sí? Y los tratamientos térmicos dependen no solo de la temperatura, sino del tiempo que se los aplica. Particularmente, el temple es un tratamiento térmico que se utiliza para endurecer un acero y consiste en calentar un acero con un porcentaje de carbono mayor al 0,30% a temperatura de austenización y después enfriar a muy altas velocidades. Justamente las temperaturas de calentamiento son de 20 a 50 grados por arriba de la temperatura crítica superior para los aceros hipotectoides y de 20 a 50 grados por arriba de la temperatura crítica inferior para los aceros hipereutectoides. ¿Por qué se calientan estas temperaturas? Justamente el objetivo que tenemos con este tratamiento térmico es obtener una estructura atómica FCC, que es cúbica centrada en la cara, que de esta forma permite que todo el carbono se disuelva en la austenita. Recuerden que toda esta zona es de austenita, de austenización. Bien. ¿Y qué logramos con esto? Cuando nosotros tenemos rapideces de enfriamiento que son lentas o moderadas, que es lo que ustedes ven en el diagrama de equilibrio de hierro, carburo y hierro, lo que sucede es que los átomos de carbono se difunden hacia afuera de la estructura austenítica. Entonces, ¿qué pasa? Los átomos de hierro, que son FCC, se mueven ligeramente para hacer BCC, que es lo que ustedes ya habían visto en el diagrama de equilibrio. Pero cuando nosotros aumentamos la rapidez de enfriamiento, lo que sucede es que no hay tiempo suficiente para que justamente se produzca esta difusión. Entonces el carbono va a quedar atrapado en la estructura y no va a llegar a ser BCC. O sea, ustedes se acuerdan que la estructura cúbica centrada en el cuerpo tenía esta forma, los tres lados iguales y los átomos dispersos de esta forma. Lo que sucede cuando nosotros aumentamos la velocidad de enfriamiento y el carbono queda atrapado dentro de la estructura, obtenemos justamente lo que se conoce como martensita. La martensita es una solución sólida sobresaturada de carbono. Es decir, que tiene más carbono del que puede diluir. Entonces, obtenemos una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, que es justamente esta estructura, que tiene dos lados iguales y un lado distinto, que está deformado por el carbono que ha quedado atrapado acá adentro. Justamente la propiedad más importante de la martensita es una dureza muy grande, que puede llegar hasta 65 Rockwell C, que esta dureza es producto de esta distorsión que produce el carbono atrapado en la estructura que tenía que ser BCC. Y bueno, ahí pueden ver esta imagen que les he mostrado en la teoría, que es sobre se ve la martensita microscópicamente. Bien. Entonces, los requisitos que teníamos para templar eran un porcentaje de carbono mínimo del 0,30%, una temperatura de calentamiento adecuada y una rápida velocidad de enfriamiento. Entonces, vamos a definir
como velocidad crítica de enfriamiento a la mínima velocidad que va a evitar la formación de estructuras distintas a la martensita. Y esta velocidad depende de la composición química, por lo que va a ser distinta para cada aleación. Y eso es lo que ustedes pueden ver en los diagramas de transformación isotérmica. Era importante que cómo se elimina el calor durante el temple para para alcanzar esta velocidad crítica. Y esta eliminación dependía de los medios de enfriamiento, de la masa y el tamaño de la pieza y de las características superficiales de la misma. Todo esto es algo que ya han visto en teoría, así que por eso lo estamos repasando bastante rápido para que recuerden antes de hacer el práctico. Bien. Entonces, como habíamos dicho, los diagramas de equilibrio del hierro, carburo y hierro solo sirven cuando tenemos justamente enfriamientos en equilibrio, es decir, que son enfriamientos muy lentos. Pero en el caso del temple, nosotros lo que tratamos de aumentar la velocidad lo máximo posible para superar la velocidad crítica de enfriamiento. Entonces se utilizan lo que se conoce como diagramas de transformación isotérmica o también curva de las S o diagramas de las 3T por temperatura, tiempo, transformación. Sí, que es justamente lo que se representa acá. Temperatura en un eje, tiempo en otro eje, y estas curvas son curvas de transformación. Entonces, estos diagramas se basan en que la austenita es inestable por debajo de la temperatura crítica inferior y se va a transformar en distintas estructuras de acuerdo al tiempo que va a permanecer a estas temperaturas subcríticas, ¿sí? Temperaturas por debajo. Entonces tenemos este diagrama. Del lado izquierdo tenemos todo lo que es austenita inestable, ¿sí? La austenita que va a ser, que se encuentra debajo de la temperatura crítica inferior. Esta línea de acá, la línea AE1, punteada, representa la temperatura crítica inferior. Después del lado derecho tenemos todos los productos de transformación, que puede ser perlita, vainita y los distintos tipos de transformación dependiendo de la dureza que obtenemos. Y también aquí abajo tenemos lo que es martensita al 100%, ¿sí? Que es como lo que nuestro objetivo en el temple es conseguir la martensita. Y finalmente, esta línea MS que está punteada es la línea de la temperatura de inicio de transformación martensítica, ¿sí? Cuando yo atraviese esta temperatura, voy a empezar a obtener, toda la austenita que yo tenía aquí arriba se va a ir transformando en martensita. Y bueno, también tenemos dos curvas. La curva de inicio de transformación, que es la que está más a la izquierda. La curva de fin de transformación, que es la que está más a la derecha. Y en el medio tenemos austenita más ferrita más cementita. Que como ustedes se acuerdan de teoría, la ferrita más cementita se conoce como perlita. Así que es la composición eutectoide. A su vez, algunos diagramas tienen entre la línea de inicio y la línea de fin, tienen otras líneas que representan el 25%, el 50% o el 75% de la transformación, como es en este caso. Sí que tenemos acá la del 50%. Y por último, se va a conocer como nariz de diagrama al punto más alejado de la curva de inicio de transformación. ¿Sí? La velocidad crítica se da cuando la velocidad de enfriamiento es tangente a esta nariz. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda de este diagrama? Ok. No. Seguimos. Bien. Bueno. Ahora lo que hice fue, al diagrama de transformación isotérmica anterior, le hemos superpuesto las curvas de enfriamiento para distintos tratamientos térmicos. Por ejemplo, esta curva 1 se corresponde con un recocido, donde empieza la transformación aquí en este punto X1, o sea, yo tengo austenita de este lado, cuando cruza este punto X1 empieza a transformarse en perlita,
Y en este punto X1' ya se terminó de transformar toda la estructura en perlita. Y en este caso tengo una perlita gruesa con un Rockwell C15. Después la curva 2 es de un recocido isotérmico que me permite obtener una perlita con una dureza un poco mayor. La curva 3 es la del normalizado, que como ustedes vieron en la teoría, el enfriamiento del normalizado se da a mayores velocidades que la del recocido. Después la curva 4 se corresponde con un temple lento, por ejemplo, un temple en aceite calmo. Este temple lo que me permite es obtener una perlita mucho más fina que un recocido, por ejemplo, es decir, que la dureza va a ser mayor. Sí, porque como que, si ustedes se acuerdan, las perlitas eran placas de cementita y ferrita una al lado de la otra. Y justamente cuando la perlita es fina, es como que las placas de cementita que son duras están como más juntas. Entonces, eso me eleva la dureza de la microestructura. Después la curva 5 también tengo un temple, solo que en este caso voy a tener otro producto distinto al que tenía con la curva 4. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo empiezo enfriando la pieza. Cuando atravieso la línea de inicio de transformación en X5, parte de la austenita que yo tenía acá se empieza a transformar en perlita. Sí, porque una vez que yo atravieso la curva del diagrama, sí o sí voy a tener algo de perlita. ¿Cuánto? Va a depender de qué curva intersecte. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que algunos diagramas tenían con líneas punteadas porcentajes de transformado. En este caso, tenemos esta línea punteada se corresponde a un 25% de transformación. ¿Qué implica eso? Que cuando yo empiece enfriando acá, desde este punto X5 al X5', parte de la austenita se va a transformar en perlita. Y voy a tener 25% de perlita cuando yo llegue a este punto. ¿Sí? La perlita... Consulta, Perla. Sí, sí, sí. ¿Podrías poner el puntero rojo? Así nos vemos mejor en el Ay, no, diagrama. es que... creo que sí tengo. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí está mejor. Perfecto. Gracias. Perdón. Sí, sí. No, es que estoy reproduciendo desde el Drive y nunca había probado el puntero aquí. Bien. Entonces yo tenía, en este punto X5, empieza la transformación cuando yo enfrío. Desde acá hasta que toca la curva punteada, eh, parte de la austenita se me transforma en perlita. ¿Sí? ¿Cuánto de austenita? El 25%. Esto es lo que representa esta curva. Si, por ejemplo, esta fuera del 50%, tendría 50% de perlita y 50% de austenita cuando llego a este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Yo sigo enfriando y si ustedes ven, esta curva como que empieza... Imaginen que acá yo tengo una curva del 10%, del 5%, a medida que me voy acercando al inicio, que es el 0%. Entonces, en la curva de enfriamiento esta, si yo bajo la temperatura, en realidad tendría que intersectar curvas de perlita que sean menores al 25%, digamos. Y como ustedes saben, la perlita ya es estable a temperatura ambiente, entonces no se va a volver a transformar en austenita. Entonces, ¿qué pasa? Llego al 25%, que para este temple es el máximo porcentaje que voy a conseguir de perlita, y ahí se detiene la transformación. Entonces acá tengo 25% de perlita y 75% de austenita. ¿Y qué le va a pasar a esa austenita? Yo voy a seguir enfriando, enfriando, hasta que llego a la línea de temperatura MS, que era el inicio de transformación martensítica. Entonces yo toda la austenita que tenía restante, que era el 75%, cuando atraviese esta línea se me va a transformar en martensita. Entonces a temperatura ambiente voy a tener 25% de perlita, que se me había formado en este tramo, y 75% de martensita, que se me había formado que se me formó en este otro tramo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Lo de por qué el 25% y el 75%. Porque lo vamos a volver a ver en práctico, digamos. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos ahí de vuelta.
Después de esta curva 6 es una curva de un temple drástico, que yo todo el porcentaje de austenita se me transforma en martensita aquí abajo. Y la 7 es un temple crítico, porque yo toco la nariz del diagrama, pero también voy a tener todo 100% de martensita después. Bien. Entonces, ahora lo que vemos es curva de transformación isotérmica para dos tipos de acero. Un 1045 y un 4140. ¿Cuánto de carbono tiene el 1045? Si alguien sabe. 0,45%, Bien. ¿Y el 4140? 0,4%. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? Estos tienen prácticamente la misma cantidad de carbono. Sí, es muy poquita la variación. La diferencia es que el 1045 era un acero común al carbono, si ustedes se acuerdan. Y el 4140 es un acero aliado, un cromo molibdeno, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay tres factores que les van a mover la curva de las S hacia la derecha. Esos son el incremento de contenido de carbono, que bueno, justo en este caso tenemos dos aceros con casi el mismo porcentaje de carbono. Después el contenido de aleación, cuanto yo más aliantes tenga, más se va a mover la curva hacia la derecha, como es en este caso. Y el tamaño de grano de austerita. Cuando yo tengo mayor tamaño de grano, la curva se mueve más a la derecha. ¿Qué es lo que estos tres componentes lo que me hacen es que me retardan la transformación? Justamente lo que hacen es entorpecer la velocidad crítica de enfriamiento, es decir, que la velocidad crítica de enfriamiento va a ser menor, lo que hace más fácil la formación de martensita. Y esto ustedes lo pueden ver fácilmente, porque si ustedes se acuerdan, la velocidad crítica de enfriamiento es la que es tangente a la curva del diagrama. En el caso del 1045, prácticamente ni se ve la curva, está con línea punteada. Y si ustedes quisieran hacer un temple para obtener 100% de martensita, la velocidad de enfriamiento sería casi 0,5 segundos, digamos, tendrían que enfriar en un tiempo de 0,5 segundos para atravesar la nariz del diagrama. En cambio, si ustedes ven en este acero que está aleado, que tiene el mismo porcentaje de carbono, nos vamos prácticamente a los 2 segundos, que es algo en la práctica mucho más probable que ustedes puedan obtener un temple drástico con este que con este. Sí, entonces, las tres cosas que me movían la curva son aumento del contenido de carbono, aumento del contenido de aleación y aumento del tamaño de grano de la austenita. Bien. Ahora sí vamos a ir al práctico. En el ejercicio 1, en el 1A, les pedía que predecir las distintas estructuras que podían obtener en un tratamiento térmico, en el caso del apartado A, para un acero al carbono de 0,45%, como es el diagrama que están viendo acá en este lado. Bien, en el primer tratamiento térmico les pedía calentar a 850 grados y mantener durante 1 hora. Esta flecha roja me representa los 850 grados y aquí en este eje marco 1 hora. ¿Sí? Si ustedes ven, el punto me cae por arriba de esta línea punteada, que es la temperatura crítica superior. Entonces, en un calentamiento, en esta zona del diagrama tengo 100% de austenita estable. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, para los aceros hipoautectoides, como el caso del 1045, cualquier calentamiento por arriba de la temperatura crítica superior me da austenita estable. ¿Sí? Después me pedía templar a 600 grados durante 2 minutos. Entonces, una vez que yo he calentado y tengo toda una microestructura que es 100% de martensita, lo que hago es templar a 600 grados, que es esta línea verde, durante 2 minutos. ¿Sí? ¿Cómo marco aquí los 2 minutos en este eje? Si ustedes se acuerdan, creo que les han dicho en la teoría que estos diagramas normalmente el tiempo está en escala logarítmica para que ustedes puedan poner tanto como segundos hasta días o incluso semanas dependiendo del diagrama.
Entonces, ¿qué hago? Ustedes saben que 2 minutos son 120 segundos, ¿sí? Ustedes acá abajo, no sé si lo llegan a ver, tienen 10 elevado a la 2, o sea, serían 100 segundos. Y aquí tienen 10 elevado a la 3, o sea, serían 1000. Entonces ustedes tienen, cada rayita de esta les representa, por ejemplo, esto es 10 a la 2, esta es 2 por 10 a la 2, esta rayita es 3 por 10 a la 2, 4 por 10 a la 2 y así. Entonces ustedes tienen acá 10 por 10 elevado al cuadrado y esta de acá es 2 veces por 10 elevado al cuadrado, o sea, 100 segundos y 200 segundos. Entonces, más o menos en este cuadradito lo divido en 10 partes y tomo 2 y me quedan aquí los 120 segundos, ¿sí? Entonces yo tengo 600 grados y los 2 minutos y estoy en esta zona del diagrama, que si ustedes ven ya he pasado el fin de la transformación. Este diagrama estamos en la zona ferrita más cementita, es decir, 100% de perlita. Y si ustedes ven este eje que dice dureza Rockwell, tengo aproximadamente una dureza Rockwell de 16 para este punto. Entonces podemos considerar que es una perlita gruesa, ¿sí? Porque tiene baja dureza. Y bien, y al final pide templar, que esta misma pieza la templemos en agua a temperatura ambiente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Para ustedes ha quedado algo de austenita en este punto, cuando hemos templado 600 grados? Sí, no, no sé. Bueno, si ustedes ven, tienen austenita de este lado, aquí tienen austenita más ferrita carbono, carburo, y aquí cuando termina la transformación solo tienen ferrita más carburo. Es decir, que ya no tienen austenita. La perlita justamente ya es estable a temperatura ambiente. Entonces lo que va a pasar es que se va a mantener la microestructura, porque no importa ahora a qué velocidad yo enfríe, yo ya tengo toda la microestructura es perlita. La perlita no se puede transformar a nada más porque ya es estable. Entonces, a templar en agua a temperatura ambiente, voy a seguir teniendo la misma microestructura, 100% de perlita. ¿Alguna duda de este punto? O sea, tenemos que marcar esos dos puntos nomás con la temperatura y el tiempo y Claro. de ahí analizamos, digamos. Sí, de ahí ven en qué zona caen. En este caso, templar en agua a temperatura ambiente, o sea, la temperatura ambiente la tienen por acá, pero acá se ha terminado la transformación, digamos, ya están en la zona que es perlita o vainita, dependiendo de la dureza. Pero no sé si se entendió. Entonces, sí, tienen que ver las temperaturas y marcar los puntos, digamos, y fijarse qué les da. Claro, en el segundo caso, si en vez de temple a 600 grados fuera a uno, a ver, más arriba, digamos, Sí, ponele a 700 grados con este tiempo, más o menos van a caer acá. Esta curva debe ser de 25, de 50, justo este diagrama no lo tiene, pero van a caer acá. Entonces, en ese caso van a tener una parte que sí es perlita, pero sí les va a quedar austenita. Entonces, cuando ustedes tiemplen en agua a temperatura ambiente, sí se les va a transformar parte en martensita. O sea, todo lo que sea austenita se transforma en martensita, digamos. bien, gracias. Bien. Igual ya vamos a ver otro punto de que pasa eso. El punto 1b y el 1c es igual a este. Es más, el punto 1b también es una 0045. Y el punto 1c es otro 0, pero también les piden los mismos pasos y van a obtener más o menos los mismos productos, así que no creo que tengan problema con ese. Así que vamos a pasar al punto 2. Bien, en el punto 2 tenía un acero SAE 1080, es decir, un eutectoide.
Y me pedía igual que en el apartado anterior, indicar qué microestructura voy a tener para los siguientes tratamientos térmicos. 870 grados a 1 hora, voy a obtener lo mismo que en el caso anterior, 870 grados, 1 hora, por arriba de la temperatura crítica superior, tengo austenita al 100%. ¿Sí? Eso es igual que la vez pasada. Después me pedía temple en plomo a 650 grados durante 20 segundos. ¿Sí? Entonces aquí tengo los 650 grados, aquí abajo tengo los 20 segundos, y si yo veo, me intersecta en el porcentaje transformado del 50%. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo empiece a enfriar y toque esta curva, parte de la austenita se me transforma en perlita. ¿Qué porcentaje de austenita se transforma en perlita? Justamente el 50%, porque es la curva que intersecta acá. Si fuera el 25%, tendría 25% de perlita y 75% de austenita y así. Entonces, cuando yo termine el tratamiento térmico, voy a tener 50% de perlita, que es lo que se me ha transformado acá, y la perlita ya es estable a temperatura ambiente, entonces eso se va a mantener hasta el final, y 50% de austenita, que la austenita no es estable a temperatura ambiente, entonces se tiene que seguir transformando cuando yo la enfríe, ¿sí? Entonces, finalmente me pedía templar en agua. Entonces, yo estaba acá en este punto, templo en agua, que es un temple más o menos rápido, y cuando yo atraviese la línea MS, que es la de temperatura martensita, yo toda la austenita que tenía en este punto, que no se había transformado, que en este caso era el 50%, ahora sí se va a transformar en martensita, ¿sí? Entonces, cuando yo termine de templar en agua, voy a tener 50% de perlita más 50% de martensita. ¿Se entendió ahí cuál es la diferencia con el caso anterior? Sí, Bien. las líneas punteadas están dentro, digamos, del diagrama, siempre son referidas a perlita, Perdón, como ¿qué? el Sí, porcentaje, por, porque ustedes tienen acá ferrita más cementita, que es perlita, digamos, la mezcla esa. Entonces, siempre va a ser referido a la perlita. En a ver, realidad, si ustedes iría del habían... 0% al 100%, de Claro, izquierda a derecha. sí, el 0 al 100. Bien. Claro, si ustedes... Lo que pueden llegar a tener es que a partir del 40 del Rockwell C, o sea, de acá para arriba, es perlita, se llama perlita. Y del 40 Rockwell C para abajo es una microestructura que se llama vainita, que también es ferrita más cementita, solo que tiene una posición distinta. La perlita eran como capas, una al lado de la otra, ¿sí? Como esas liñitas que ustedes han visto de la huella dactilar que les ha mostrado el ingeniero Rother. En cambio, la vainita tiene como son como capas de cementita más espaciadas y rodeadas por capas de ferrita. Y ya después le voy a buscar una foto de pasar, si es que la encuentro. Pero es la misma composición, solo que tiene otra disposición atómica, entonces eso hace que la vainita sea más dura que la perlita. Pero químicamente es lo mismo, digamos, es la misma composición. Así que ustedes pueden, o sea, lo único que va a cambiar es que cuando ustedes tengan más de Rockwell C40 en esta escala, van a tener vainita, digamos. Le ponen vainita en lugar de perlita, pero es la misma composición química, digamos. Entonces, lo pueden ver ahí en el diagrama del libro, está, y creo que también les han dado en la teoría, que dice aquí perlita, perlita fina, perlita gruesa, vainita, bla, bla, y entonces ahí ustedes más o menos ven dónde les cae en el punto del diagrama. Por ejemplo, que les caigan en 50. Esto va a ser vainita superior, creo que le llaman. Y si ustedes tienen aquí 15, va a ser perlita gruesa, digamos, que es una perlita que es muy blanda. Pero, pero sí, pueden considerar que todo básicamente es perlita, digamos, porque es ferrita más cementita. No sé si eso quedó claro. Okay. Sí, Bien. Carla, una pregunta. Estaba viendo los diagramas estos para hacer el práctico.
¿De dónde lo sacamos? Sí, Está el, están en el práctico. o sea, el del 1045 está, pero los otros son distintos. O sea, no sé cómo, cuál es cuál. No, sí, están todos ahí. Van a usar el 1045 y el 1080, están ahí para estos dos puntos, para los dos primeros puntos. Y después, para el último punto, sí están también, solo que no están muy lindos, digamos, los otros, porque yo la verdad que no sé de dónde los ha sacado el ingeniero, de qué libro, porque no se los ve O muy sea, bien, pero... el del 1080 no está así como el que estás presentando ahora. Ah, no está, yo lo Eh, había sacado del enunciado. Bueno, a ver, tengo el enunciado acá. Pensé que sí estaba, ya me fijo. Yo creía haberlo sacado de ahí. 1045. Ah, no está el 1080. Bueno, ya les voy a pasar este por el grupo. Pensé que sí estaba. Si no, hay un libro que también que tiene todos los diagramas estos. Ya le voy a consultar a los ingenieros, se los puedo pasar. Si no, el diagrama este sí o sí se los paso. Que pensé que sí debería haber estado, digamos. bien, dale. Bien. Sí, justamente para los otros aceros no estaban los diagramas en este libro, que la verdad que están bastante lindos los diagramas, así que por eso no los he sacado de ahí. Pero, pero bueno, para los otros ejercicios no lo van a necesitar ver con tanto detalle, digamos, a las zonas, así que no van a tener problemas, digamos, aunque sea medio fea la copia. Carla, una pregunta. Sí, Esa línea celeste inclinada, ¿qué sería? es como que yo enfrío rápidamente, digamos. La verdad que más o menos para mostrarle que cuando llegue acá voy a tener martencita, digamos. No, Ah, esa separación con la verde sería el tiempo que toma enfriarse. claro, porque dice temple en agua, yo no puedo enfriar a 0 segundos, digamos. Más o menos lo Claro, claro. inclinado ahí, no me decía la temperatura, pero lo que ustedes tienen que saber acá es que es como la línea punteada a ver, eh, es como esta línea punteada, digamos. Lo que a ustedes les importa acá es la transformación acá y la transformación acá, ¿sí? Eh, el resto no está definido el tiempo, pero no interesa para el tratamiento térmico, digamos. ¿Está claro? Pero la inclinación de la línea celeste que dices se debe a que no puede ser una velocidad infinita, digamos. Claro, Así, no va a ser una... instantánea. Claro, no puedo enfriar justamente claro, no me puede llevar 0 segundos el enfriamiento, digamos. Tiene que tener un tiempo, pero este tiempo no está determinado y tampoco interesa por el caso, digamos. Es como que yo la podría haber inclinado más dependiendo, por ejemplo, si me decían temple en aceite o algo así, pero bueno, lo importante es cuando atraviese la línea de transformación. La inclinación acá les va a importar cuando ustedes les pidan un temple drástico, porque ahí sí tiene que ser tangente a la nariz del diagrama. ¿Está claro? Carla, Sí, otra Sí. pregunta. Después cuando vuelve a entrar adentro de esas curvas, ¿qué no pasa nada ahí? No, porque yo en realidad no... esta es la línea del 50%, ¿sí? Yo cuando enfríe drásticamente es como que no puedo tener menos perlita que esto, y en realidad esta curva no voy a enfriar por acá, por esta zona, sino que es como si yo de vuelta tuviera acá, empezar acá desde el cero tiempo y enfriar por acá, ¿sí? Yo les he puesto acá para que se vean la secuencia, digamos, que primero se hace el temple en plomo y después el temple en agua. Pero ya cada temple que empiece tengo que empezar desde los 0 segundos, ¿sí? Entonces, yo acá he marcado los 2 minutos a partir de acá, no a partir de la hora. Y bueno, acá tendría que marcar el temple en agua a partir
de los 0 segundos, digamos. O sea, me pasaría por acá. ¿Se entiende eso? O sea, no es como que físicamente no es que atravieso aquí estas curvas, digamos, porque yo el tiempo lo reinicio, digamos, parto desde 0. No sé si... O sea que el diagrama se correría a la izquierda para hacer coincidir con el 0. No, el diagrama no se corre, el diagrama es el mismo. Lo que yo hago es vuelvo a entrar desde 0. Ah, ¿Entendés? O sea, me dice acá, por ejemplo, 20 segundos. Entonces, me decía 1 hora. Yo desde 0 marco 1 hora. Acá. Después me decía 20 segundos. Yo desde 0 marco los 20 segundos. Aquí no me daba ningún tiempo. Yo para templar en agua supongo que va a ser antes de la nariz del diagrama, entonces desde 0 voy a marcar menos de 1 segundo, digamos, y voy a atravesar acá. ¿Te entiendes? sí, o sea, la línea celeste iría más a la izquierda, entonces. Sí. ¿Me bancan 2 segundos? Ya. Que me coincide el horario y hoy Bien. ¿Alguna duda sobre esto? Podemos seguir con el otro ejercicio. O sea, aquí lo que ustedes tienen que saber es que el temple en agua me va a transformar el 50%. Y lo que me queda de austenita, claro, en realidad esta línea celeste iría corrida para acá. Y lo que me queda de austenita se me transforma en martencita cuando atraviesa esta línea. No sé si está claro hasta ahí. Sí, creo que sí. Bien. Si no, bueno, después lo volvemos a ver en consulta si quieren. Lo pueden leer del libro, no sé si lo han leído ayer, pero y de ahí lo volvemos a ver, digamos. Carla, Sí, ¿esos diagramas son de la norma que decía el ingeniero? sí, de la norma. No sé si les ha Ay, pasado. no, no ha pasado. Bueno, si no, ya se los voy a pasar yo. O ya lo voy a consultar, se le puedo pasar. Estos son de la norma, digamos. Bien, bien. Pero la norma que tengo yo justo no tiene de todos los aceros. No sé si habrá otra norma que sí tenga. Pero el 1045 y el 1080 sí está, digamos. Bueno, sigamos con otro punto entonces. Así. Este era el 2A. El 2B es prácticamente igual, así que queda para ustedes. Y pasamos con el 2C, en el cual el primer punto les pedía lo mismo que la vez pasada, calentar a 870 grados durante 1 hora para obtener 100% de austenita. Después les pedí hacer un temple en sal a 260 grados durante 1 minuto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este caso? ¿En qué zona estoy todavía? La austenita. Bien. Entonces yo sigo teniendo austenita al 100%. Pero en este caso es la austenita inestable que yo tengo a la izquierda del diagrama. ¿Sí? Entonces después me pedía enfriar al aire. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Yo ya tengo 100% de austenita. Entonces, cuando yo enfríe, la martencita, toda la austenita que yo tenía acá, que era 100%, y atraviese la curva MS, la línea MS, se va a transformar 100% de martencita. ¿Sí? Yo nunca llego a tocar la curva de la perlita, sino que voy a tener 100% de austenita que se transforma en 100% de martencita. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el tratamiento térmico? ¿Cuál es este tratamiento térmico?
Creo que sí lo han visto en la teoría. Bueno, les dejo ahí el nombre. Se llama Marsden Pairing. Después ustedes lo repasan. Pero básicamente este tratamiento térmico consiste en enfriar muy rápidamente hasta atravesar la nariz del diagrama. Y una vez que yo ya he atravesado hasta la nariz del diagrama, vuelvo a enfriar, pero esta vez más lentamente. Y de esta forma obtengo 100% de martensita. Solo que esto me hace que el temple sea menos drástico que cuando yo tenía directamente pasaba con un temple común, pasaba por acá hasta atravesando la línea MS, ¿sí? Sino que hago dos enfriamientos, uno que va por acá, me detengo, otro enfriamiento que va por acá, hasta acá y de ahí continúo, ¿sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta que este tratamiento térmico en particular, aunque es menos drástico, solo se lo puede aplicar a piezas que sean muy delgadas. O sea, si ustedes ven en el enunciado, les pedían una lámina de 3 milímetros. Entonces, se puede aplicar a esta pieza, digamos. Pero si ustedes hubieran tenido, no sé, un eje de 50 milímetros de diámetro, ya no es válido, digamos. No pueden hacer esta clase de tratamiento térmico. Bien, ¿ha quedado claro qué es lo que ha pasado acá? ¿Por qué sigo teniendo 100% de austenita y llego al 100% martensita? Sí, yo tengo la duda de cómo se hace para pasar del primer punto al segundo sin pasar por la nariz y toda esa parte. No, es que justamente yo lo que hago es, tengo una pieza, por ejemplo, esta lámina de 3 milímetros, la meto al horno a 850 grados, ¿sí? Y la caliento durante 1 hora. Caliento durante este tiempo para que se homogeneice la temperatura, ¿sí? Para que yo me aseguro que toda la pieza está a 850 grados, es decir, que tengo 100% de austenita, ¿sí? ¿Qué es lo? Sí, Bien. Entonces, ¿qué hago después? En este caso no es que yo la saque del horno, digamos, sino lo que yo hago es dentro del horno disminuyo la temperatura hasta los 260 grados, ¿sí? Cuando yo tengo 260 grados dentro del horno, ahí recién la saco y la meto, por ejemplo, bueno, acá en este caso en sal, ¿sí? Tengo un baño de sales, entonces lo saco y la dejo durante 1 minuto en un baño de sal, ¿sí? Entonces eso me templa la pieza, pero es como que yo reinicio mi cronómetro, o sea, yo tenía 1 hora acá, pero es como yo reinicio mi cronómetro y la dejo 2 minutos, 1 minuto en este caso. ¿Se entiende? O sea, no es que yo no paso en una línea recta de acá hasta acá, sino es que yo reinicio mi cronómetro, entonces paso directamente desde este eje a este punto, digamos. claro. Y como sigue en el mismo horno, o sea, en el horno con una perilla, no sé, ahí nomás cambia la temperatura o gradualmente o así de una. No, sí, va a tener que ser gradualmente, pero eso por el mismo mecanismo del horno, digamos. O sea, no puede. Ustedes creo que han visto, o sea, en termodinámica saben que es imposible, no puedo pasar de 870 grados a 270 grados en 0 segundos, digamos. O sea, es como que esta clase, los hornos que se usan para estos tratamientos térmicos normalmente tienen un controlador de temperatura que lo que hace les permite ir bajando la temperatura gradualmente, digamos, con un diferencial, unas cosas así. Que bueno, eso ya van a ver más adelante un sistema de control. Pero sí, ustedes imagínense que en realidad es como, aquí en el práctico es como que si pasaran de 850 a 260, digamos. Pero en la vida real tienen ahí un tiempo dentro del horno. Pero como está dentro del horno se va o sea, se va disminuyendo la temperatura homogéneamente, digamos. No sé si se entiende. Claro, ¿y qué pasará si lo cambio de horno? O sea, lo saco de un horno a 860 y lo pongo en Bueno, desde otro. ahí es como si vos enfriaras desde este punto, digamos. Vos lo sacás del horno y si está al aire va a empezar a disminuir la temperatura. Disminuye, disminuye, disminuye y lo más probable es que vos quedes por acá, digamos. Va, en realidad, bueno, eso yo le consultaría bien al ingeniero, qué es lo que pasa, digamos. Pero
Pero si vos lo sacás del horno, la pieza ya automáticamente empieza a disminuir la temperatura, digamos. Obviamente que enfriando el aire va a disminuir mucho más lento de que si enfriara al agua. Por ejemplo, si yo meto una pieza en el agua, no sé si alguna vez han probado de, no sé, han calentado una pava o algo así y al toque la han puesto abajo del agua la canilla y han visto como que empieza como a humear, o sea, como que a tirar vapor, digamos, por afuera, donde se está enfriando. Bueno, es como que, Claro, se evapora el agua. claro, y eso me aumenta la temperatura de enfriamiento a que si yo la dejara ahí en el aire y que se enfríe sola, digamos. Pero, pero bueno, yo les diría que esto le consulte bien al ingeniero, él les va a saber explicar mejor qué es lo que pasa con estas cosas. No sé si. Carla, Sí, entonces primero se lo calienta a 870 grados sí. en un horno y después en ese mismo horno es como que yo vuelvo de nuevo al tiempo cero y de ahí baja una curva hasta los 260. No, es como que yo dentro del mismo horno enfrío 260. O sea, tenía 860 grados, bajo la temperatura y se enfría dentro del horno. Y no entraría de nuevo a las curvas, adentro de las curvas. Eh, no, porque yo en realidad es como que hago dos tratamientos térmicos. O sea, caliento para tener 100% de austenita. Y una vez que yo he calentado, es como que yo enfrío acá a una alta velocidad, digamos, hasta los 260. O sea, y empiezo de vuelta, digamos. A 260 tengo otro tratamiento térmico. No sé si. Yo creo que la duda de mi compañero es la misma que tengo yo, que durante el tiempo ese que está pasando de 870 a 260 grados, como si lo representáramos en el diagrama, quería así como una S del punto A al punto D. No, sería como si yo lo representara el diagrama, que yo paso de este punto. A ver, no sé si tengo aquí. Uy, perdón. O sea, durante todo ese tiempo se sigue manteniendo la austenita, por Sí, más que se se esté sigue más. enfriando. Sí, porque yo enfrío a temperaturas muy rápido, digamos. O sea, enfrío tan rápido que yo paso por la nariz del diagrama, digamos. Antes de la nariz del diagrama. Solo que. Ay, no tengo aquí para dibujar. Pero. mm, No, no tengo para dibujar. O sea, yo caliento a 860 grados durante una hora para homogeneizar. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, Bien. Me pide templar en sala a 260 grados. O sea, yo tengo que conseguir esta temperatura a 260 grados. Entonces, ¿qué hago? Enfrío muy rápidamente, paso antes de la nariz del diagrama para seguir teniendo austenita, ¿sí? Y de ahí mantengo durante un minuto a esta temperatura. No sé si está claro. O sea, como yo tengo una recta de aquí hasta aquí y de ahí mantengo durante un minuto. Pero desde este punto, digamos, no desde este. Este es solo para que ustedes sepan que se enfría caliente durante una hora, digamos. Pero es como que yo empiezo, cuando yo enfrío, reinicio desde cero el cronómetro. Entonces voy desde acá hasta acá. No sé si ahí se ha entendido. Y cuando llega abajo también se reinicia desde cero y se cuenta un Claro, minuto. y se cuenta un minuto. Ajá. Y de ahí se vuelve a enfriar, digamos. En claro, realidad, sí, sería, en realidad yo no enfriaría dentro del horno, sino que lo enfriaría, no sé si en el mismo baño de sales, a una velocidad tan rápida que puedo llegar de 870 a 260, digamos. Y de ahí mantengo durante un minuto esa temperatura. O sea, tengo que enfriar antes de llegar a la nariz del diagrama porque no entro acá, digamos. No sé si se entiende.
Sí, está bien. Bien. O sea, yo en realidad creo que en estos diagramas no es que puedo marcar las secuencias, digamos. O sea, no puedo marcar del punto 1 al punto 2 al punto 3, sino que cada secuencia es independiente, digamos, de la anterior. Sí, o sea, yo lo que hago no es unir los puntos. Eso no puedo hacer. Sino que cada vez que yo tengo un tratamiento térmico nuevo, empiezo desde cero, dentro del diagrama, digamos. No sé si con eso les ha quedado más claro. Sí, digamos que sí. Ok, si no, a ver, no sé si con el anterior. O sea, yo tengo un tratamiento térmico, me fijo, yo necesito a algún punto que me dé aquí en esta zona para homogeneizar, entonces 870 grados durante 1 hora. Yo ya tengo este punto, digamos. Lo que pase después va a depender del movimiento que yo haga, pero yo no voy a... En el punto 2 me pide templar a 650 grados durante 20 segundos. Entonces yo veo dónde voy a caer si yo durante 20 segundos lo mantengo a 650 grados, independientemente de lo que haya pasado antes, digamos. O sea, yo necesito austenita al 100% para cuando yo enfríe, o sea, para que yo tenga, se me transforme esa austenita en cualquiera de los productos que yo necesite. Entonces, no importa que haya pasado antes, siempre que yo tenga austenita al 100%, sino que ya me importa lo que pasa en este punto, digamos. Pero yo no voy desde acá hasta acá con una línea. El diagrama no se une así, sino que entro con cada tratamiento térmico, entro y busco un punto distinto. Sí, pero los puntos no se unen entre sí, digamos. Entonces, yo lo que sé es que tengo una pieza a 870 grados, no importa cuánto tiempo. La podría haber calentado, no sé, 7 días, la podría haber calentado 1 minuto, digamos. Yo tengo una pieza a 870 grados, ¿sí? Esa pieza es la que yo voy y la templo en plomo, digamos. Paso de 870 a 650, digamos. Templo en plomo y la mantengo durante 1 minuto, ¿sí? Y después de 850 grados, esa misma pieza yo templo de vuelta y paso, pero contando desde cero, digamos, mi tiempo. O sea, cada tratamiento térmico me reinicia el cronómetro, digamos. No sé si ahí está más claro. Sí, y siempre que hay que precalentar la pieza, ¿verdad? Por arriba de la Sí, temperatura crítica superior. No sí, es que sí, puedo agarrar un pedazo de metal y digo, bueno, lo voy a ya de entrada calentarlo a 650 durante 20 segundos, no, porque porque ¿qué ya pasa no ahí? voy a conseguirlo, digamos, ya como está frío, no voy a conseguir eh, los productos que quiero. Claro, porque ¿qué pasa ahí? Si yo, por ejemplo, agarro una barra de metal y la caliento a 650 grados, voy a estar... ya sé cómo hacerlo. Eh, bien, yo agarro una pieza de metal, ¿sí? Que sea de 0,45%, 0,50% de carbono, por ejemplo. Y la caliento a 650 grados, voy a estar en esta zona del diagrama. ¿Qué tengo acá, abajo de la temperatura crítica inferior? A esta temperatura. Si ustedes ven, tengo ferrita más perlita, digamos. O sea, yo ya tengo dos microestructuras que ya son estables a temperatura ambiente. No tengo nada de austenita que se me vaya a transformar en otra cosa. ¿Sí? Entonces yo siempre necesito calentar a una temperatura que me dé austenita, porque la austenita es la única que se va a transformar, porque la austenita es inestable. O sea, yo nunca voy a tener austenita a temperatura ambiente, digamos. Entonces por eso caliento hasta esta temperatura. ¿Sí? Por arriba, en este rango, dependiendo de cuánto porcentaje de carbono tengo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo he calentado aquí, ya tengo toda la pieza con austenita, que ahora sí me va a permitir que cuando yo enfríe, obtenga otro producto distinto al que tenía antes. Por ejemplo, si yo tenía antes ferrita más perlita, digamos, si yo hubiera enfriado en equilibrio la pieza al principio,
y ahora enfrío drásticamente, voy a tener seguramente una parte martensita, digamos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, o sea, si no precalentamos, el ejemplo ese que daba sería como al pedo, que la caliente a Claro, 650 porque no voy a lograr nada. claro, claro, voy a tener la misma microestructura que tenía antes, digamos. Bien, gracias. De nada. A lo sumo, voy a tener otra clase de tratamiento térmico, digamos, que me va a mejorar las propiedades, pero no voy a tener no voy a poder tener un temple, porque no he conseguido austenita para transformarlo. No sé si. Si quieren, igual yo lo voy a consultar bien con el ingeniero el tema de cómo explicarles esto de los enfriamientos, o sea, porque no se unen los puntos, pero bueno, para que ustedes lo entiendan físicamente. Y de ahí, si quieren, lo vemos el jueves en consulta. Porque bueno, yo mañana voy a ir a la facultad para hablar con el ingeniero. Dale, Carla. Pero sí, antes se hacía, creo que ustedes no lo van a hacer, pero antes se hacía el ensayo del temple en clases y ahí como que lo podían ver mejor, digamos, pero bueno. Bueno, pasamos al último ejercicio. Así, les prometo que el último es más fácil que todos los otros. Bueno, Bien. En el último punto les pedían que obtengan la velocidad de temple necesario para evitar la formación de perlita en un acero de 0,5% de carbono por peso. Ustedes tienen que la velocidad de temple se va a definir como la variación de temperatura sobre variación de tiempo. Y la velocidad necesaria para que no se forme perlita vendría a ser la velocidad crítica. ¿Sí? Entonces una velocidad que sea tangente a la nariz del diagrama, como en este caso. Entonces, los diagramas que ustedes ya tienen en el práctico ya está trazada la tangente, así que lo único que tienen que hacer es buscar la variación de temperatura y la variación de tiempo. Por ejemplo, acá tengo la variación de temperatura que va desde la temperatura de austenización, que es 770 grados para este acero, hasta la temperatura que coincide con la nariz del diagrama, son como los 500 grados. Y el diferencial de tiempo es, en este caso, desde los 0 segundos a los 0,8, más o menos, me da acá en la escala. Entonces lo único que hago es divido el diferencial de temperatura en diferencial de tiempo y eso me da la velocidad de temple en grados sobre segundo. Y así con los otros dos apartados. No sé si de esto ha quedado dudas. esa velocidad podría variar desde donde inicia la recta, digamos. Por ejemplo, en ese ejemplo, ahí se ve que empieza desde 770. No, sí, empieza desde 770 porque es la temperatura de austenización. Sí, o sea, la temperatura crítica para este acero que es 0,5, temperatura crítica superior. ¿Sí? O sea, siempre va a empezar desde la temperatura de austenización, que es la línea punteada esta, que por ejemplo para este caso sería esta temperatura, que serían unos 720 más o menos, para un 1080. Y de ahí, desde este punto, hacen pasar la recta tangente por la nariz del diagrama. ¿Sí? Claro, O sea, para cada acero, por ejemplo, un 1050 eh, sería una temperatura. claro, Para un 1077 sería sí, otra. sí. Va a ir variando dependiendo del acero. Pero las temperaturas esas siempre están indicadas en los diagramas con línea punteada, digamos. O sea, siempre todos los diagramas van a tener esta temperatura indicada. Entonces, este Y esa punto, de abajo, la de 727. esta temperatura es la temperatura crítica inferior. Si ustedes ven acá tiene una porción del diagrama hierro, carburo, hierro. Esta línea era la de temperatura crítica superior, que va variando para cada cero. Y la temperatura crítica inferior siempre va a ser la misma que la temperatura eutectoide, que es los 727.
¿sí? Esto les indica acá porque para los aceros hipereutectoides, los que tienen más de 0,8%, siempre va a ser en los 727, porque de vuelta acá es esta temperatura, digamos, ¿sí? Los 727. Pero para los hipoeutectoides sí va a ir variando. Ven que, por ejemplo, para 0,5 tengo una temperatura, un rango de temperatura. Por ejemplo, para 0,25 tengo un rango de temperatura mayor y así. En cambio, para los hipereutectoides, para 1,5 y para 1 siempre voy a tener el mismo rango de temperatura. Esos son los 727 que están acá. Claro, en los hipereutectoides no hay Ujú. una temperatura crítica superior, solo está la... No, si hay una temperatura crítica superior, pero a mí no me hace falta calentar arriba de eso. ¿Por qué? Porque la zona de austenita ya la tengo acá. Austenita más o menos. Sí. O sea, este es el rango digamos. O sea, esta es la temperatura crítica superior de los hipoutectoides, pero no me hace falta calentar a esa temperatura. Con que caliente a este es suficiente. Ah, perfecto, gracias. Bien. Pero bueno, siempre parten desde la temperatura de austenización, que justamente depende para si estoy de este lado del diagrama o de este otro lado del diagrama. Y de ahí trazan la recta tangente y encuentran la diferencia. Ustedes ya van a tener la facilidad de que ya están trazadas las rectas tangentes, así que les va a dar el mismo resultado para todos, digamos. Porque por ahí, haciéndolo a mano, puede ser que erren un poco la inclinación, digamos, pero ya está trazado en este caso. Bueno, no sé si hay dudas de este punto. Los otros dos son exactamente iguales, digamos. No, de mi parte no hay duda. Ok. Bueno, si no, ya les voy a averiguar bien eso que me consultaban, porque bueno, es mi primer año como ayudante en conocimientos, así que todavía estoy aprendiendo también. Pero bueno, ya le voy a preguntar bien al ingeniero y de ahí les voy a explicar el jueves seguramente. Ujú. Bien, Bueno, si no hay dudas, bueno, cuando resuelvan el práctico me pueden ir consultando y de ahí lo vamos viendo. Y, y el jueves van a ver el práctico 6, creo, con el ingeniero Marches. Y creo que ese sería el último práctico, si no me equivoco. No sé si van a hacer el ensayo después. Carla, tus consultas van a ser virtuales, ¿verdad? Sí, por ahora sí, porque bueno, a la mañana creo que nos coinciden los horarios de clase y yo a la tarde justo ahora estoy haciendo una pasantía, así que no puedo a la tarde. Pero ya voy a ver si ahora en noviembre yo me voy a empezar a desocupar las clases y de ahí coordinamos en los horarios que ustedes también tengan libre para que sean a la mañana las consultas presenciales. Meta, dale. Así que no sé, creo que alguno de ustedes me había comentado que tienen todos los días a la mañana. No sé si tienen algún día libre o en algún horario libre o como quieran, para que lo tengan en cuenta, pero tiene que ser por la mañana, sí o sí. Sí, por ahora está complicado la mañana porque tenemos las clases de termo, eh, de conocimientos y bueno, esas a la mañana. Claro. Bueno, conocimientos yo creo que ya está terminando. No sé en qué teoría van, qué es lo último que han visto con el ingeniero local. Creo que pulimetalurgia habíamos sido lo último, o el tema Ah, siguiente. bien. Bien, bien. Sí, creo que les deben quedar 2 o 3 teorías como máximo. Así que bueno, si quieren, después podríamos aprovechar esos horarios para darles las consultas presenciales en la facultad, los martes y los jueves. Si ustedes no tienen nada virtual después, Sí, por mí estaría bueno, dale. porque las clases de termo son 10 distintos que conocimiento. Bueno, bueno, ya vamos a arreglar ahora en noviembre. Yo ya creo que estoy terminando las clases de algunas materias que tengo esos días. Así que, bueno, los jueves sí se me complica un poco todavía, pero creo que los martes sí voy a poder para darles a la mañana. Y de ahí lo vemos presencial. Sí,
Sí, con que sea una presencial y otra virtual ya Dale, algo. dale. Sí, sí, yo la verdad que bueno, justo con la pasantía se me han complicado bastante los horarios, pero sí me voy a organizar para que darles una presencial aunque sea a la semana. Y de ahí cuando termine el termo me avisan y lo vemos, digamos, porque yo sí los días que tenía libre eran los lunes, pero ustedes tienen los lunes termodinámica, entonces como que no, no los quería hacer coincidir ahí. Pero bueno. Bueno, si no hay más consultas de este práctico, nos estamos viendo durante la semana para las consultas. Sí. Dale, Carla, nos vemos. Gracias. Chao.